Katia Ornelas Gil es diputada local del PRI. Esta mañana está en cabina. Platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Diputada, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, muy bien, Emanuel, muchas gracias, como siempre, por la oportunidad de estar contigo. Gracias por la oportunidad de abrir estos micrófonos que para mí y para los tabasqueños son tan importantes. Bien. Qué bueno, me da mucho gusto, diputada. Me decías que tienes el interés de dirigirte al auditorio de telereportaje, al pueblo de Tabasco. ¿Quieres hacer algunas precisiones? Sí, Emanuel, bueno, yo quiero volver a reiterarte el agradecimiento por la oportunidad, porque en un sentido de responsabilidad me parece que telereportaje es el espacio en donde va a llegar este mensaje, donde quiero que llegue este mensaje y donde siento la inmensa responsabilidad de hacerlo de viva voz. Si me permites, sí. hacer una lectura de unas reflexiones que hice y de la argumentación de una decisión que llevo pues un buen tiempo reflexionando. Y este documento, bueno, pues es dirigido específicamente a la militancia, a los simpatizantes del PRI, a mis amigas y a mis amigos y a mi familia. En estos momentos será entregada de manera formal mi renuncia a 20 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional. El 3 de noviembre del 2021, hace un año 5 meses, justo en este espacio, anuncié mi renuncia a la Secretaría General del PRI, donde tomé una de las decisiones más significativas en mi carrera partidista como un acto de inconformidad por la indiferencia de una dirigencia ausente, aislada y distante, que ignora sus cuadros y militancia, excluyendo a los que disienten. En el tiempo en el que fui parte entendí que mi mayor responsabilidad fue la omisión pública, y aunque el debate interno fue álgido, no era suficiente. Mi omisión fue el producto de los muy malentendidos principios de institucionalidad. Entonces comprendí que permitir atropellos, abusos, engaños, agravios, división, manipulación, violencia y calumnias significaría seguir promoviendo que estos antivalores se sigan institucionalizando y que no es lealtad sino complicidad. Con la poca confianza que conservaba y la mucha gratitud a la militancia, a las y los simpatizantes y al instituto político en donde inicié con el vigor y la esperanza de la juventud, esperé que las circunstancias, la realidad política, la apatía de valiosos y valiosas integrantes, los eventos vacíos, la poca convocatoria abriría un espacio para reflexionar, dialogar, conciliar, madurar, debatir, y la autocrítica, siendo tan pocos, debieron entender que el PRI llegó a un punto de quiebre y que la exigencia de los escasos discursos mediáticos que proclaman transformación, transparencia, democracia, igualdad, inclusión, respeto y justicia social debían comenzar en casa. Entonces acepté las cosas como son y no como quisiese que fueran. Con las evidentes acciones entendí que no hay voluntad porque impera el autoengaño, la adulación y la narrativa fantasiosa que oculta los intereses individuales de unos cuantos. A distancia observé que la única estrategia es apostar a los errores del gobierno, cuyos señalamientos carecen de fuerza debido a la profunda crisis de identidad, sin propuestas propositivas, ni causas, ni banderas. No renuncio a 20 años de militancia activa, honesta y comprometida, misma que me permitió recorrer en muchísimas ocasiones cada municipio y distritos de este bendito Edén. Sin duda, forman parte de mi experiencia enriquecida representando sus mejores causas, como en la Fundación Colosio con la visión del PRI que Luis Donaldo proclamó al que escuché siendo apenas una niña. Ideales que marcaron muchas de mis decisiones, a la juventud que exigía voz y participación para ser protagonistas activos de su propia historia, y a las mujeres cuya incansable lucha de equidad y justicia sigue con agendas inacabadas, haciendo equipo con la militancia, la ciudadanía simpatizante en el PRI de la alternancia. Renuncio a sus dirigencias
y a su lamentable y absurda conducción, alejada de toda realidad social, a sus dobles discursos, a la miopía política, a sus soberbios dirigentes y a su incapacidad de abanderar a un partido histórico que debía refundarse, reivindicarse, aceptar con humildad los errores del pasado y escuchar a todas las voces en cada villa, comunidad, ranchería, colonia, fraccionamiento, municipio y estados cuya realidad dista de las desoladas oficinas del revolucionario institucional. También me disculpo con la militancia, con muchas amigas y amigos del que hasta hoy fue mi partido. Me equivoqué al creer en Alejandro Moreno y Dagoberto Lara, pensando que tendrían la valentía de modificar la anquilosada inercia y las viejas prácticas que tanto han lastimado al PRI y a la democracia. Concluyo agradeciendo a la militancia, a los de a pie, a mis amigas y amigos que a lo largo de estos años me han apoyado y alentado. Les reitero mi compromiso y voluntad de servir de puertas abiertas desde el Congreso del Pueblo o donde me encuentre. Hoy más que nunca creo que somos las personas quienes, con nuestros principios y valores, honramos las instituciones. Gracias también a las diversas expresiones políticas del Estado quienes me han invitado a sumarme a sus partidos. Saber que el trabajo y las causas representadas trascienden el tricolor me hacen sentir muy honrada. Sin embargo, por hoy tomo la decisión de declararme diputada independiente, en donde seguiré la reflexión para ver qué camino está acorde con mis propias convicciones. Gracias a los medios de comunicación por su apertura y cobertura, pero sobre todo gracias a mi familia que siempre me alentó, apoyó y cobijó en cada momento, por muy adverso que este fuera, en especial a mi hijo, que en lugar de parques jugó en las oficinas y tuvo que compartir mucho tiempo de su mamá en el instituto político al que me dediqué sin descanso. Por último, comprendo una importante lección. No es derrota ni traición soltar lo que te censura, oprime y violenta, ya sea en lo personal o en lo laboral. Es autotraición permitirlo, que la valentía no es ausencia de miedo, sino atravesarlo, y que la propia verdad es liberadora. Sin duda falta mucho para erradicar la violencia, pero hacerla visible es el camino a nuestra propia dignificación, convencida siempre de que habrá nuevos caminos y nuevas formas de servir a Tabasco y a México. Es cuanto. 8 de la mañana, 40 minutos. Me muestras también, Katia, sí, un escrito dirigido al Comité Directivo Estatal, Partido Revolucionario Institucional Tabasco, ni siquiera dirigido a Dagoberto Lara. No, ni siquiera dirigido. No ameritaba poner su nombre. Pues creo que... Para dejar testimonio, no, ni siquiera Dagoberto Lara como... No, porque fíjate, Manuel, que creo que el respeto se gana. El respeto se gana y yo creo que después de todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, desde que Dagoberto llegó, ha perdido eso que yo sí sentí en su momento por él. Bien, es una renuncia muy similar, digamos, a algunos contextos de los que has mencionado, vienen incluidas. Con fecha 19 de abril vamos a publicar esta renuncia. Sí. También la que informas al Congreso, a la legislatura, a Jaime Lastra, aquí si te diriges al diputado Jaime Lastra, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tabasco, donde le informas que has presentado tu renuncia formal, tanto como militante como integrante de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado, para los efectos de proveer, por ello respetuosamente, le comunicas que se proceda conforme a lo dispuesto a lo que corresponda. Son las 8 de la mañana, 41 minutos. Te veo, Katia, afectada, te veo... Sí me siento, sí. Yo creo que es llorosa. ¿Qué sentimientos están pasando en estos momentos por ti? La mitad de mi vida está ahí. La mitad de mi vida fue prácticamente eso, platicaba y reflexionaba. Mi casa fue el PRI durante 20 años. Pasaba más tiempo en el PRI que en mi casa durante mucho tiempo.
Estuve en un partido donde por encima de liderazgos con los que no siempre coincidía, mi convicción siempre fue el programa, los ideales. Nunca ha habido un señalamiento hacia mi persona ni hacia mi trabajo sobre deshonestidad, sobre corrupción. Y aún así, cargando con una losa que sí tenía que ver con, a lo mejor lo que decía, ¿no? La malentendida institucionalidad de Manuel, que vas aprendiéndola en el ejercicio de la práctica, te van haciendo sentir cuando hablas, cuando dices, cuando disientes, te van haciendo sentir inadecuada, insuficiente, que estás traicionando, ¿no? Cuando creo que es absolutamente la visión que hay que cambiar, que creo que cuando uno permite ciertos excesos o abuso, como lo que está pasando hoy en el PRI, te vuelves parte en esa complicidad de omisión, de institucionalidad malentendida. Yo creo que tienen muy mal entendido, como lo tuve yo, esos principios. Y sí, pues sí. ¿Te duele? Sí. Fíjate que aprendí algo en este tiempo. Lo dije, ¿no? Hace 1 año y 5 meses aquí vine y anuncié mi renuncia a la Secretaría General, que dicho sea de paso fue un espacio que busqué mucho tiempo. Llegó después de mucho tiempo. Y es irónico que al llegar a la Secretaría General yo tomara esta decisión porque como que topé con pared, ¿no? Yo dije, ya no más, ya no se puede. Pensé que llegando a un espacio en donde eres parte de un sistema de toma de decisiones, fue donde me di cuenta que ya no hay manera de cambiar lo que no se quiere cambiar y lo que desde luego no hay voluntad para cambiar. Es increíble que llegara al espacio donde deseé por mucho tiempo, tomé esta decisión y entendí también que el duelo no nada más es, o sea, los procesos de duelo que los seres humanos vivimos, no nada más es con seres queridos y pérdidas y muertes, sino también con aquello con lo que estás vinculado. Yo estoy vinculada o estuve vinculada mental, emocional, en presencia, en energía, en un partido político como el PRI, que para mí siempre buscaba como el enfoque positivo, siempre, ¿no? Aun cuando habían todas las cuestiones que hay negativas alrededor del PRI, siempre en el enfoque positivo. Yo decía, sí hubo un Luis Donaldo Colosio, ¿no? Que tuvo una visión de un país diferente, no puede ser el único. Y ahí, en esa búsqueda, que también encontré gente con esa visión, con esa mística, bueno, me mantenía, incluso cuando en muchos momentos antes me encontraba muy inconforme con cómo se manejaban las cosas en el partido. Te han dicho ingrata. Son las 8 de la mañana, 45 minutos. ¿Y qué dirán ahora que has confirmado y anunciado este día tu renuncia al PRI? Vamos a la pausa. Regresamos, seguimos platicando con la diputada local independiente, Katia Ornelas. Te tardaste 1 año 5 meses, Katia Ornelas, en tomar esta decisión. No fue mucho tiempo cuando tú, al momento de renunciar a la Secretaría General del PRI, ¿tenías ya una clara visión de lo que estaba sucediendo? Lo digo ahí, Manuel. Quise dar un tiempo a la reflexión, ¿no? 1 año 5 meses es un montón. Sí, yo sé que es un montón, pero también es muchos años de mi vida defendiendo. Había que vivir un proceso como de construcción, se le dice ya, ¿no? O sea, de construir, reflexionar, meditar, hacer un ejercicio de autocrítica profundo. 1 año 5 meses, pues no sé, equivalente a 20, no sé si sea mucho o poco. Lo que sí sé es que también han facilitado en gran medida esta decisión. ¿Cómo fueron este año 5 meses? Mira, todavía como priista y como parte de la bancada. Mira, probar, porque además siempre se decía de mí al interior que yo era muy institucional, porque mis pensamientos siempre se manifestaron, se externaron. Yo
tuve no con una dirigencia, con muchas discusiones, me tocaba siempre debatir, confrontar ideas, desafiar visiones, pero siempre muy institucional, siempre hacia afuera, tratando siempre de sacar adelante una visión adecuada, lo mejor, como esta parte que tenemos los que nos dedicamos a esta actividad política, no de la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Entonces en ese principio que yo tenía muy arraigado, ¿no? Como de disciplina también, se entiende, fue una experiencia muy enriquecedora empezar a hablar de lo que yo opinaba, estuviera bien o mal, de lo que yo opinaba. Que antes callabas. Que antes me callaba. Por eso decías que te convertiste en algún momento en cómplice. Cómplice por omisión. Por omisión. Por omisión. Guardaba silencio. Me cuando quedaba debiste de haber alzado la voz. Cuando debí de haber dicho en su momento, tuve la oportunidad de darme cuenta de algunas cosas que se hacían y se decían y no coincidían. Y yo en ánimo de mantener la unidad, de mantener pues esta mal aprendida visión de institucionalidad, cuando estás viendo que la institucionalidad nos está haciendo daño porque nadie cuestiona nada, ¿no? Porque todos están, no voy a quedar mal con el que toma las decisiones porque si no me va a sacar del juego. Entonces esa dinámica ha hecho mucho daño durante todo este tiempo. Y lo que yo creo al final es que observé que no hay capacidad, no hay tolerancia, no hay inclusión. Y todo esto que dicen hacia afuera, que el gobierno tiene que tener inclusión, tolerancia, las minorías, tal y tal, es una demagogia. ¿Tal cual? Sí, tal cual. Lo que dice Dagoberto es tal cual, lo que dice Alito es tal cual. Es tal cual. Tenemos que empezar. Lo que dice Soraya es tal cual. Tenemos que empezar desde casa, Emanuel. Lo dije en su momento en alguna entrevista que ¿Es toda una simulación? ¿Katia? Es una simulación, Emanuel. O sea, no puedes ver afuera todos los errores si no empiezas desde adentro. Y yo no estoy diciendo que en su momento no haya funcionado. Funcionó, fueron muchos años de gobierno del PRI hasta que dejó de funcionar. Y nosotros, bueno, yo sé o yo sentí que Alito, Soraya, Dagoberto, yo y demás pertenecíamos al PRI de la alternancia, a un partido que debía entender que las prácticas viejas se debían terminar. Así viniste con Dagoberto a esta cabina, recién tomaron protesta como dirigentes del partido. Por eso yo te Y eso vendieron, ¿sí? Y eso le ofrecieron a los ciudadanos. Eso acordamos, Emanuel. Eso platicamos, eso acordamos. Y una nueva generación, también recuerdo que remarcaba Dagoberto. Que además, nosotros los jóvenes necesitamos ahora marcar la diferencia. Exacto. Lo recuerdo perfecto. Exacto, y eso fue lo que a mí me convenció de sumarme a un proyecto junto con Dagoberto. Me parecía que él, al no tener a lo mejor muchos años en una dinámica interna, tenía una visión más fresca, lo sentía, ¿sabes? Va más allá del discurso. ¿Y resultó peor? Y resultó peor. ¿Ves que cada vez es peor? Es pregunta, ¿eh? Sí, cada vez es peor. Las 8 de la mañana, 53 minutos. Te han dicho ingrata, te han dicho malagradecida. Katia Ornelas es malagradecida porque el PRI le dio todo. Sí. Te lo van a volver a decir. Sí, y eso y más, yo creo que hasta generoso tu comentario. Fíjate que también me lo cuestioné, porque además, bueno, he visto a lo largo de este tiempo salir cuadros muy valiosos del PRI y denostar. No coincidí siempre, te lo digo también con mucha franqueza, pero me callé. Yo me lo cuestioné antes de tomar esta decisión, me lo cuestioné profundamente, porque sí es cierto, o sea, es el chip de todo se lo des al PRI, todo se lo des al PRI, todo se lo des al PRI, y yo, ¿sabes con quién sí fui ingrata? Conmigo misma, durante mucho tiempo. De Katia no pueden decir que se enriqueció en un partido político, de Katia no pueden decir que recibió lana, moches, cuando fuimos gobierno, porque me tocó un periodo. De Katia no pueden decir nada de eso, Emanuel. Yo hice política, hice partido convencida de los ideales. Yo me quedé en un partido donde no éramos gobierno a nivel federal, empecé en un partido donde no éramos gobierno a nivel federal, éramos local
donde perdió el local y perdió el federal, y seguí porque creía que era un partido que tenía una oportunidad de reinventarse, de volverse a hacer, de replantearse con toda la experiencia. Oye, la experiencia tiene que tener alguna utilidad, creo que la tiene cuando hay visión. A mí me tocó una etapa muy, muy interesante, digamos, en el partido cuando Beatriz Paredes fue presidenta del PRI. Éramos oposición, me tocó vivir su manejo, la inclusión. Una mujer muy preparada, a la que yo respeto mucho. También. La verdad que Beatriz Paredes es lo que, creo que marca la diferencia en el PRI. Es lo que te decía. De lo que hay hoy en el PRI. Es lo que te decía. Beatriz es una político profesional con oficio. Con oficio. Y gran capacidad. Con oficio, con una capacidad de adaptarse, de entender, también de conectar con la ciudadanía, no a nivel ideológico y el pensamiento, un pensamiento doctrinario únicamente. La emoción de la gente la entiende bien. Lamento mucho que esta oportunidad se le esté dando en estas condiciones, ¿no? Y como más bien para sacar al güey de la barranca, porque es una mujer que yo vi trabajar como presidenta del partido articulando, te llevaras o no te llevaras con el grupo, con el político, con el compañero, había una visión incluyente muy importante, y pensé que habíamos entendido ese mensaje y esa capacidad política que Beatriz mostró. ¿Por qué Katia Ornelas es ingrata consigo misma? Lo decías hace un momento. Porque permití mucho tiempo, muchas cosas. Y creo que dentro de lo que no me cuestioné en su momento, porque sentía que hubieron momentos muy complicados, ¿no? En donde sentí que era parte de dirigencias que no iban acorde con lo que se supone, dice el manual, en los estatutos, y aún así fui parte. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Fui dirigente del OMPRI, y el OMPRI, como todos los partidos políticos, es un espacio de las mujeres que ya por ley está asignado un recurso. Me lo quisieron quitar muchas veces, quisieron usarlo, lo usaron, no dije nada, me quedaba callada, siempre, como te decía, el debate, tampoco me dejé. Institucional. Siempre fui muy... Pero entonces entiendo que reconoces hoy y te confiesas ante los priistas y ante el auditorio, sí, que pecaste de omisión. Sí. Y que pecaste de no levantar la voz, sí, de aceptar y de no pelear. ¿Sabes qué me decía a mí misma? La estoy levantando al interior. Pero sí te enseña, o sea, no te lo enseñan en la escuela de cuadros, ni te lo enseñan tampoco en los estatutos, ¿no? Pero ya en la dinámica hay hasta castigos, ¿no? Por ejemplo, si haces o dices algo en contra del mensaje del presidente del partido, ¿cuál es la acción? Oye, no le hablen a tal, no se confundan, y empiezan los chantajes, que yo ya los vivo como secretaria general, en un momento de la dirigencia, cuando yo veo que Dagoberto empieza a decir, oye, vamos a hacer esto con el PRI, pero su intención no era hacer, por ejemplo, la renovación de seccionales, y después de los seccionales en los comités municipales empieza a favorecer a los que él cree son sus aliados o sus amigos, y a los que no, les dice este discurso, no, primero los secciona, y yo era parte, porque además, bueno... Tú te das cuenta de todo. Yo me daba veías cuenta. El doble juego de Dagoberto. Pues de pronto me mandaba un nombramiento y fírmalo, ¿no? Y como que fírmalo, sí, fírmalo. Y yo, pero ¿cómo se dio la renovación? No, pues mira, ya no me dio tiempo. No, oye, yo no puedo ser una secretaria general. Sin cuidar las formas. No hay formas. Ahora, Katia, ¿cómo te trataron en la bancada? Al principio con Soraya, bueno, vimos que fue complicado, la acusaste de violencia política de género, pero también se dio la renovación en la coordinación y llegó Maritza. Vamos a la pausa, seguimos platicando con la diputada independiente, Katia Ornelas. Cuando Katia Ornelas, como diputada de la fracción del PRI, votó a favor de que le quitaran al revolucionario institucional el 50% de sus prerrogativas, abrazando con esa acción la estrategia de Adán Augusto de desaparecer a los partidos de oposición,
Era bola cantada su actuación como caballo de Troya. Es lo que acaba de publicar el exdirigente del PRI, Pedro Gutiérrez. Katia Ornelas, ¿qué le dices? Cómo no, además le envío un saludo. Caballo de Troya. Caballo de Troya, imagínate. Fíjate que yo pertenecía en su dirigencia justamente al OMPRI, y él escribe en un mensaje que borra después, que además yo lo copié inmediatamente, en donde pone, consigna al encargado de medios una campaña en contra de los diputados del PRI, de todos, de la fracción, fracción parlamentaria. Sí, en donde dice... El dirigente del PRI contra los diputados locales del PRI. Y dice... ¿Cómo crees? Te encargo la campaña en contra los hijos plurinominales de Gina. Así decía. Entonces, hasta le puso nombre y apellido. Sí, y además, bueno, no fui la única que lo leyó, lo compartimos en la fracción. Tomamos la decisión en ese momento de dejar de pagar la cuota, porque pagábamos la cuota puntualmente. De hecho, él fue el dirigente que pidió que se cancelaran las prerrogativas de las mujeres, y también, no me extraña, el doctor Pedro Gutiérrez se caracteriza por ese estilo, pero es a lo que yo me refiero, ¿no? Que habían muchas cosas que ocurrían al interior del PRI, y que uno se quedaba callado. Sí, te callaste cuando tenías evidencias para haber exhibido. Claro. Y lo de perdón, Katia, porque creo que es importante y hasta histórico y anecdótico, lo que se definía como la institucionalidad. Hicieran lo que hicieran, dijeran lo que dijeran, sí, señor. ¿Tú crees, Emanuel? Lo digo en un análisis en retrospectiva. Yo, como te decía, entré al PRI en el 2001 más o menos, y activamente en el 2003. No éramos gobierno a nivel federal, era el PAN quien gobernaba. Se hizo un gran trabajo, como lo comentamos, de parte de muchas fuerzas en aquellos momentos, y la conducción de la licenciada Beatriz Paredes fue fundamental para la recuperación de la credibilidad ciudadana en una condición pues muy compleja para este país. ¿Tú crees que no hubiera sido adecuado que el PRI hubiera asumido una posición ante ciertas condiciones que ocurrieron con Peña? Creo que hubiera sido muy importante poner al PRI, a la institución a la que conformó las instituciones, a la que transitó de un periodo de mucha inestabilidad en este país, de mucha sangre, de mucha confrontación, a un país de instituciones, como se nos explica al interior del partido, que hubiera asumido una posición crítica, que hubiera pedido también que el partido, que los integrantes que fueron señalados de corrupción, porque nosotros éramos quienes hacíamos campaña, o sea, no traicionan a la ciudadanía, también nos traicionan a nosotros, a quienes vamos y ponemos cara y decimos el mejor proyecto. Y cuando todo esto no ocurre, creo que lo correcto es que el PRI, desde una dignidad no comprendida, asumiera la posición de ser el primero en poner el ejemplo en casa. Eso creo que hubiera cambiado una visión. No estoy diciendo que borre nada, no estoy diciendo, pero te da la oportunidad de ser congruente. Esto del caballo de Troya lo tomas de quien viene, según la referencia que nos haces. Lo tomo de quien viene. El estilo de Pedro Gutiérrez. Ese es su estilo y ese es su chamba. Las 9:07 a.m, Katia Ornelas. ¿Te siguieron bulleando en la bancada del PRI? Sí, bueno, mira... ¿Después de Soraya siguió el bullying? Fíjate que después de que hago este anuncio... de la Secretaría General hace 1 año, 5 meses. Hace 1 año, 5 meses, y también digo, finalmente, formalmente no se hace, porque no existe esa figura, ¿no? Yo no reconozco, sigo siendo priista y no reconozco a la coordinadora. Yo tomé la decisión de ya no llegar. O sea, yo me mantuve y me sostuve en esa situación. Yo ya no llegaba a las reuniones por 2 sencillas razones. La primera, porque fui muy maltratada, lo digo así, cuesta mucho trabajo decirlo, porque es como puede ser maltratada una mujer que pues, se supone que está preparada y que además tiene una posición de un cargo y tal, sí pasa, ¿no? Sí ocurre. Pero aquí lo más interesante y lo que llama la atención, según lo que tú has denunciado, es que
una mujer maltrata a otra mujer. Sí, es posible y es posible. La posición de Soraya como coordinadora, que te maltrata, te hace bullying, te violenta, según lo que tú dijiste en aquella ocasión. Sí, lo dije. Fue muy difícil decirlo, porque yo quiero decirte que cuando fui dirigente del OMPRE, hice un evento muy bonito en aquel entonces que se llamaba Mujeres de Hierro, y fue invitada Soraya, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre procuro ver a las mujeres desde el respeto y desde la admiración que significa llegar a los espacios, pero cuando yo tengo la oportunidad de hablar con Soraya sobre mi situación particular con el dirigente del partido, le pido que se mantenga al margen, que no es un tema con ella, que mi cuestión no era porque ella fuera la coordinadora, que era un tema. Entonces, su actitud y la de los compañeros fue totalmente... Todos cerraron filas con Dagoberto. De Dagoberto, desde luego, y me dijo que tomara la decisión ya de irme o quedarme. ¿Así te la cantó? Así, pero digo, lo estoy diciendo bonito, pues, ¿no? Me lo gritó y me dice, sí. Entonces, ¿qué tan feo pudo habértelo dicho? Pues yo lo sentí. Acércanos un poco a ese momento. Me dijo, bueno, yo venía de una declaración, dije algo, no recuerdo la verdad que dije, pero di una declaración que tenía que ver con mi inconformidad, ¿no? En cuanto al manejo de la dirigencia. Llego a las famosas reuniones previas y me dice, ¿qué vas a hacer, Katia? Ya toma una decisión, no puedes estar así, o te vas o te quedas. Así golpeadón. Así como te lo estoy diciendo. Y bueno, otras sumadas a esas voces, los otros compañeros, ¿no? Antes de eso también hubieron discusiones muy fuertes por la conformación, por ejemplo, del equipo, ¿no? Yo pedía que se mantuviera Citlali de Dios, al doctor Remedios Serino, antes de que... Y se me veía como si yo fuese lo que dice Pedro Gutiérrez, un caballo de Troya, ¿no? Hoy entiendo que a lo mejor esa es la visión, pero porque me parece que son tan soberbios, que no se han dado cuenta que del PRI se ha ido gente valiosísima, no nada más por lo que representa, sino también por lo que sabe. Por eso están en otros espacios mejores aprovechados, que se les ha aprovechado y se les ha reconocido, como yo he sentido el reconocimiento de otras expresiones. Bien, decías entonces por dos motivos ya no ibas a las reuniones previas, nos compartías el primero. ¿Cuál sería el segundo? Y el segundo, bueno, pues que no veo, ¿no? Ahí ninguna estrategia de nada. Lo comentaba. ¿Cuál es la estrategia? ¿Denostar al gobierno? Esa es la única. Pero no hay identidad. Sí, bueno, vemos que cada vez que sale Dagoberto le echa la culpa al gobierno de todo lo que le pasa al PRI, de que le corten la luz, de que no tengan para pintar el edificio. No hay un ejercicio. Todo es culpa del gobierno. No hay un ejercicio de humildad y autocrítica, la que es necesaria para entender que estás en el lugar donde estás. Los números electorales no mienten, Emanuel, no mienten. Quedamos arriba del Verde por 10,000 votos. 10,000. Las 9 de la mañana con 11 minutos. ¿Cómo era una sesión? Llegaba Katia Ornelas y pues se sentaba con el grupo del PRI, ¿no? Sí, pero también está el PRD, entonces bueno, pues yo... Por eso, pero... Mira, al principio... ¿Te saludaban? Te digo ¿O que te hacían la ley del hielo? Me hicieron la ley del hielo durante un tiempo. ¿Ah, sí? ¿Ley del hielo? ¿Como en la primaria? Como en la... Sí pasa. A ver, la ley del hielo a Katia Ornelas. Y molestos y ¿sabes qué? Digo, yo lo sentí mucho. Yo no sé si soy como muy emocional, siempre fue algo que fue muy cuestionado en el PRI porque era muy emocional, pero bueno, yo tengo afectos particularmente y vínculos amistosos con Fabián, por ejemplo, con Maritza, y me dolía, ¿no? Porque ellos también. Pues la fracción, ¿no? Todos. Bueno, todos son 3. Sí, ya. Son 3, sí. Ellos, y también había esta otra parte de no comprender, ¿no? Que siendo tan pocos no hubiera la capacidad de organizarse, de formar un frente común, de tener una estrategia clara. La verdad es que yo no sentí mi experiencia, te lo comentaba en aquel momento con la fracción anterior, en mi experiencia el trabajo era de consenso, la fracción es un colegiado. Bueno, aquí no hay eso, yo soy el que tiene las decisiones, yo soy el que soy refiriéndote a la coordinadora. Pues a Soraya, y yo no sé con Maritza porque te he de decir que yo dejé después de aquí
te levantan la ley del hielo. Sí. ¿Y cómo es el trato con Maritza? ¿También te bulea? Ella trató de buscar a lo mejor una oportunidad de coincidencia. Me dijo ser respetuosa de mi posición. Pero no, Emanuel, no lo sentí, te lo digo franca y honestamente, auténtico, aunque hay historia con ella. Ella se formó cuando yo fui dirigente del Frente Juvenil, la impulsamos desde la organización a ser regidora, consejera nacional, etcétera. Sentí que evidentemente ella está en esta dinámica de la que yo te hablo, que también estuve mucho tiempo, ¿no? Y calla, guarda silencio, no alza la voz, asume, traga saliva y acepta todo lo que deciden, esté bien o esté mal. Así es. Es lo que está haciendo Maritza. Así es. Las 9 de la mañana, 13 minutos, Katia Ornelas. Entiendo entonces que ellos, la bancada, Soraya, Maritza y Fabián, ¿les surgía que te fueras del PRI? Pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, por eso jamás se generaron condiciones para tratar de acercarte otra vez. No, la verdad es que lo último que yo ya termino de comprender es la solicitud del cambio, que además... ¿De comisión? De la comisión. Pero aquí se dijo hace 1 año, 5 meses, sí, que la nueva presidenta de esa comisión iba a ser Soraya. Sí. ¿Te acuerdas desde cuándo? Y sí, como que lo aplazaron por todo lo que se dijo, pero al final va a ocurrir lo que se dijo hace tiempo. Pues bueno, yo lo que de alguna manera entendí, porque me lo dijo Soraya, ella fue la que me lo dijo, ¿no? Se hizo este acuerdo, no llegas a las reuniones, etcétera, etcétera, y bueno, pues se va a solicitar el cambio. Entonces yo le dije, pues hagan lo que tengan que hacer. Pues ahora ya van a tener esa presidencia, ¿no? Pues mira. Porque pues tú al declararte independiente, pues ya no eres parte de la fracción y esa es una posición de la fracción, así lo entiendo. Sí, y es una posición de la fracción asignada a la cantidad de integrantes que tiene. Ah, entonces por tener uno menos pudieran... Pues ahí está en revisión legal. Entonces, ¿perder esa comisión? Está en revisión legal. ¿Te ríes? ¿Te ríes? No, bueno, pues es que yo digo, yo no sé si matemática básica no se ocupó ahí con mis compañeros. Ok, ¿no? Entonces el PRI pudiera estar perdiendo la comisión. Depende de cómo en la Jucopo. ¿De fomento económico es, verdad? Sí, de fomento económico, bien, turismo, artesanía, que hoy por cierto sesionamos. Claro, de aquí te vas a la sesión y luego hay sesión. Hay sesión pleno de la comisión. Digo, hay sesión de pleno y después vamos a tener sesión. Oye, pero hasta hoy sigue siendo la presidenta de esta comisión. Hasta hoy está en revisión. Se solicita el cambio en la Junta. El comentario del presidente de la Junta fue: háblenlo con ella, consénsenlo con ella, acuérdenlo. Pero no hay manera. Pero no lo hicieron, dame la comisión y yo, pero espérame, o sea, ¿tú no se las vas a soltar? Pues yo no voy a renunciar a nada, pues. Hasta o sea, es que a ver, Emanuel, proceda legalmente lo que tenga que proceder. Lo que tenga que proceder. Bien. Las 9:16, ¿vas a pedir que te cambien de lugar? Fíjate que sí. O sea, sí. Digo, no es como que haya muchos lugares. ¿Y como a qué zona te quisieras ir a instalar? Porque bueno, vemos a Morena, vemos al PRD, vemos al Verde, vemos a Movimiento Ciudadano. ¿Por qué zona te quisieras ubicar? ¿Por qué te has declarado independiente? Vamos a la pausa, regresamos con la diputada Katia Ornelas. ¿Por qué? Candidata independiente, Katia Ornelas. ¿Por qué diputada independiente? Porque... diputada. Sí. Ay, déjame asimilar eso. Todavía no llegamos a ese punto. ¿Por qué diputada independiente? Diputada independiente cuando pudiste haberte sumado a cualquiera de las fracciones, porque tú aquí lo has compartido, que todos te han dicho que eres bienvenida en sus partidos, el PRD, el Verde, el mismo Morena, Movimiento Ciudadano. Fíjate que me he sentido, eso me ayuda, me ha alentado mucho, te he de decir con franqueza, la apertura, el respeto que he sentido de compañeras y compañeros, porque creo que, como lo dije en su momento, cuando no renuncié al PRI, ¿no?, sino a los espacios, en un acto, como ya lo comenté, de inconformidad y también de congruencia para mí, necesito tomar una decisión que me convenza, Emanuel, que me haga sentir
con esta, digamos, esta emoción, porque soy de emociones. ¿Y no lo tienes claro? Pues después de todo este tiempo y has visto y conoces cómo funcionan las bancadas y sabes qué está haciendo cada uno de los partidos. Pues más o menos tengo una idea, pero no la he tomado la decisión. Yo las decisiones que tomo, a lo mejor me tardo mucho, a lo mejor sí me tardo mucho, pero son decisiones. Entonces te quedarás independiente. En este momento estaré en esa ruta. Fíjate, Miguel Vélez dice: reconozco en Katia Ornelas una mujer valiente y con mucho que aportar para Tabasco. Te mando un abrazo y, como decía Federico García Lorca, verde que te quiero verde. ¿Te gusta el verde? ¿El color? ¿El color? ¿Cómo? ¿El color ¿Cuál es verde? la pregunta? Sí, me gusta el verde. Sí, es un guiño de Miguel Vélez. Miguel ha sido un caballero. Te está haciendo un guiño. Un caballero. Esto es, acá te esperamos en el verde. Fíjate que cuando anuncio mi salida, bueno, no mi salida, sino desconozco a la fracción, él fue siempre muy amable y cortés de informarme algunas cosas en su momento de las decisiones que se tomaban, ya sea, digamos, de los puntos, lo que se iba a debatir, lo de las comisiones. Yo le agradezco mucho a Miguel sus mensajes, siempre ha sido muy atento conmigo y con algunas otras y otros compañeros. Está en su trabajo, él está en su suma, él está en la actividad que le corresponde, y yo le mando un saludo. Katia Ornelas, ¿por dónde quieres tu silla? A ver, dinos. Ay, bueno, mira, sí. Porque decías que vas a pedir que te quiten del lado de los priistas. Pues es que no va a ser cómodo, ¿no? Yo también. Hoy vas a llegar y va a estar tu silla, ¿eh? Ahí va a estar mi silla. Oye, va a estar interesante y vamos a estar muy atentos de lo que ocurre en el Congreso, la llegada de los priistas y cómo se desarrolla la sesión. Ya ahorita. ¿Te harán ley del hielo? No, ya no. ¿Te sacarán la lengua? Después de que tú lo dices, ya no va a pasar, porque así es, ¿no? O sea, es este principio que la forma es fondo, ¿no? Claro. Van a llegar sonrientes, te van a saludar y abrazo. Ay, Katia, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Tú crees así? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, ahí las vas a tener al lado. Digo, y yo también te voy a decir una cosa: lo cortés no quita lo valiente. No es personal, no hay nada personal. Deseo que les vaya muy bien. Pero si no quieres estar ahí. No me siento cómoda estando ahí. Entonces dinos para que pensemos por dónde puede ir esa silla. Yo no. La curul. No sé, que es muy complicado porque los espacios están ocupados. Pero bueno, pues si se puede más, dependiendo de dónde, si ves el hacia el presidium o hacia el podium, pues hacia la derecha, ¿no? Y si ves hacia afuera, hacia la izquierda, o sea, no sé. O sea, no nos dices nada. No, porque no sé lo que se puede hacer, ¿no? Ya lo platicaré ahí. Vas a hacer una solicitud formal. Sí, formal. Así como Selván, que no quería estar al lado de la diputada Rita y tal. Bueno, de lugar. pues si es tal. necesario hacerlo, pues sí, ¿no? Si es necesario hacerlo. Se lo vas a plantear a Jaime Lastra. Sí, al presidente. El presidente de la Jucopo. Sí, en algún momento se lo dijo: oiga, ya no quiero estar ahí, me siento muy incómoda cuando estaba muy, álgido. Sí, cuando no, me sentía yo de verdad muy incómoda, ¿no? Muy incómoda porque sentía el enojo, la molestia, y yo también quería evitar cualquier situación que pudiera salirse de contexto, ¿no? Porque además, bueno, pues hay que admitirlo, somos seres que sentimos, que tenemos emociones y pueden estar o no de acuerdo, y me manifestaron su desacuerdo en algunas ocasiones algunos compañeros. La regidora del Ayuntamiento de Centro, Tila Hernández, sostuvo que continúa siendo militante del PRI, aunque reconoce que está desconectada de las actividades partidistas, al punto que desconocía que Ofelia Morales había asumido como nueva secretaria general del Tricolor en la entidad. La ex dirigente municipal del PRI en Centro sostuvo que se ha alejado de este instituto político porque no ha sido convocada a los eventos que se han llevado a cabo. Indicó que la dirigencia estatal marcó distancia con ella a raíz de que votó a favor de la llamada Ley Dedazo, donde los ayuntamientos pueden designar a los delegados municipales.
Yo estoy desconectada, desgraciadamente, de mi partido porque sigo siendo priista. Ignoro si ha habido cambios, ignoro porque no se me invita ni se me convoca a nada. Yo sigo siendo militante, no he cometido ningún error. El enojo de ellos es por haber firmado la ley de los delegados en Cabildo, pero pues eso no lo aprobé yo, se aprobó en el sexenio pasado. El PRI no es culpable de nada, sigue siendo un partido reconocido en todo el país. Los que lo manejan son los que cometen errores. ¿Cómo ves, Atila? Pues lo lamento mucho pues también, pasa, ¿no? porque sistemáticamente con distintos personajes. No, y cuántos no han renunciado y cuántos no ves. No me invitan, no me convocan, no me toman en cuenta. No, hay mucha, me atacan. Hay mucha soberbia, Manuel, mucha, como si de verdad estuviéramos en una, o sea, como si hubiera en el PRI una realidad distinta a la realidad social, a la realidad política. Y la verdad es que lo lamento mucho porque ahí está, ¿no? Votó, el comentario es, firmé, ¿no? Voté o firmé, dijo Tila. Entonces, a concepto de Pedro Gutiérrez, pues también es un caballo de Troya. Es increíble e inconcebible esa intolerancia con la que se manejan. Es inconcebible. Las 9 de la mañana, 26 minutos. Dices en tu escrito que te equivocaste al creer en Alejandro Moreno y Dagoberto Lara. Sí. ¿Se puede creer eso? ¿No daban ya destellos de cómo serían sus dirigencias? Bueno, te lo digo convencidamente. Bueno, yo a Alito lo conozco siendo dirigente del Frente Juvenil Nacional. Sí, por eso te lo decía, lo conocías desde antes. Sí, y yo lo veía con muy buena habilidad, con muy buen discurso, incluso conociéndolo desde antes, que tampoco era como no era mi mejor amigo, pero viendo, digamos, su ruta política, su caminar, cuando quiso ser gobernador de Campeche, yo puse mucha atención porque de alguna manera, cuando yo llego al PRI, él era dirigente del Frente y son referentes, ¿no? Que te observas, que desde luego sigues de cerca. Y a mí me parecía muy loable, Emanuel, que fuera así como muy romántico incluso, ¿no? Que fuera a dejar el gobierno por... el gobierno de Campeche, y asumir la dirigencia nacional de un partido en estas condiciones. Y lo veía muy acuerpado. De hecho, la licenciada Beatriz estaba ahí con él. Entonces me parecía que había la oportunidad de replantearnos muchas cosas. Yo sí creo que Tabasco, y se lo dije muchas veces a Dagoberto, imagínate que en Tabasco, Dagoberto, nosotros en la asamblea llevemos una propuesta de las bases, y hablo de las bases, o sea, sumergirnos al territorio. En la Fundación Colosio, que está Minerva, incluso ella nos hace la invitación poco antes de irse del PRI, también tenía esa visión, coincidía con eso, de vamos a refundar el PRI. Vamos a transformarlo, pero no transformarlo de imagen, no ponerle las letras así en vertical, horizontal, no, vamos a cuestionar hasta si tenemos que cambiarnos de nombre. Después del descalabro del PRI vino toda esta polémica, análisis, posiciones sobre qué debía de hacerse en el PRI, incluso cambiar el logo, las siglas, todo, ¿no? El nombre. El mismo nombre, y al final, después de tiempo, pues no pasó mucho. Nada, no había, yo lo dije y al contrario, ¿no? Pues ya no le inviten, ¿no? Porque descompone la reunión. Porque sí, o sea, esa es la forma. Quieren a gente que no hable, que no discrepe. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que tenemos. Contraste ideas. Nada, no hay. Y el resultado es ese. No sé si has escuchado esta frase, creo que la dijo Einstein, que la estupidez es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Eso es, pues. O sea, no se equivoca, lo rectifico, pues. No hay manera que entiendan que ya no hay un PRI, que llegó el momento, o había llegado el momento, y ya no me interesa, desde hoy ya no me interesa que cambiara el todo. O sea, que nos cuestionáramos todo, porque por un lado te dice los estatutos, la declaración de principios, el programa de acción, te hablan de una visión de partido, y por el otro lado están todas las acciones erróneas, equivocadas, y la visión y el manejo que nada tiene que ver con sus documentos básicos. 9 de la mañana, 30 minutos, cuando llegaste, cuando leías el documento, te vi
muy afectada, Katia Ornelas. Hoy te veo en estos momentos liberada, otro semblante. ¿Así te sientes? Sí. Sí. Es increíble. Aquí en cabina y en corto, sí. La verdad es que pues se perciben mucho las expresiones, ¿no? Las caras, los ojos llorosos, la tensión. Estabas sumamente afectada al inicio. Sí, mira. Y hoy te vas, pues, liberada, decía. Sí, como que la carga, te la quitas de encima. Sí. Y has hecho feliz a la bancada del PRI, porque ya no te querían ahí. Finalmente, aunque les llevó años, 5 meses, lograron lo que querían. Sí, ya les dimos gusto. Que te salieras del PRI. Ya les dimos gusto. Fíjate, Emanuel, que uno de los recuerdos que más me conmovían de los muchos que tengo era cuando tomo protesta como dirigente del PRI. Acababa yo de ser mamá, tenía 15 días. No sabes lo difícil que fue para mí separarme de mi hijo, porque estaba yo apenas en el proceso de recuperación, separarme, o sea, yo no te lo puedo explicar, a lo mejor puede escucharse muy a cliché, ¿no? A eso me refería hace un momento cuando yo te decía que la ingratitud era conmigo, ¿no? Separarme de mi hijo, aunque fueran 5 horas, estaba recién nacido, tenía días de nacido, me dolió muchísimo. Pero yo tenía, ¿no?, la perfecta convicción, el encomienda, la visión, el compromiso, y recordar que mi hijo ahí, ¿no?, en las oficinas del organismo, ahí lo ponía a dibujar, le llevaba los juguetes en lo que yo sacaba adelante, porque es verdad cuando se dice que a nosotras se nos exige el triple, es verdad. Para ser vistas. Imagínate que soy diputada después de ¿cuántos años? ¿Después de cuántos años? En el PRI no hay salario. En el PRI no recibes recursos como tal. Yo hice militancia, yo hice partido, yo no viví del PRI. Entonces, ¿hasta cuándo fui diputada? Hasta muchos años después. Entonces, claro que me siento liberada porque entiendo que no es el único camino para servir a Tabasco, porque no se puede servir a Tabasco en contra de lo que tú crees, en contra de lo que sientes, en contra de lo que ves, cuando lo que tú dices se toma como si estuvieras en contra, y ellos, te puedo asegurar que todos los que aún quedan, que ya son muy poquitos, se van a dar cuenta que su fantasía se acaba en el próximo proceso. Su fantasía, qué duro. Qué duro y qué crudo lo has dicho. Es duro. Katia Ornelas. Y es crudo. Su fantasía se acaba en el 24. El 24. ¿Y lo podemos interpretar como que pierden el registro? En Tabasco yo sí creo que van a perder el registro. En Tabasco, tu pronóstico es que el PRI pierde el registro. 9:33. Francisco Castro te saluda. Dice, acá la espero, la sigo esperando. En las comunidades con el pueblo, dice Francisco Castro. Claro que sí, ahí estamos en las comunidades. Por otro lado, María Cruz Torres Alamilla te envía saludos. Te agradece el apoyo que le has brindado en estas inundaciones que se han sufrido en Gaviota Sur, sector Munal, y espera que la visites en su casa. Ay, claro que Jorge sí. Luis Ortiz Morales te saluda, Katia, te dice que te apoya en todas las decisiones. Gracias. China Gil dice a Katia Ornelas, adelante, mi guerrera. Ay, un abrazo a la jineta. A la jineta. Un abrazo, tía querida. El licenciado César Ángel Marín Rodríguez te dice, Katia, que se siente muy orgulloso de esta decisión, que aplaude tu valor. Muchas gracias. Victoria Ábalos Wilson te felicita por haber dejado al PRI y tener ese valor, y no te dejes humillar, que como mujer vales mucho. Gracias. Cristian García dice que te saluda y reconoce el trabajo que has realizado, una mujer de lucha, gran trabajo, te envía un abrazo, cariño y aprecio. Muchas gracias. Luciano Gómez te pide apoyo, Cristian, con una despensa y un medicamento. Aquí te da los datos. Nos ponemos en contacto. El licenciado Tilo Erlindo Pérez Paniagua te saluda, Katia, te felicita por el trabajo hecho. Gracias, Tilo, un abrazo fuerte. Jesús Gómez Alejandro te saluda y felicita. Dice que él fue uno de los de la base del PRI. De igual forma te pide que no te olvides del pueblo, que los líderes del partido. ¿Tú vas a seguir caminando el estado, Katia? Pues a mí me gusta esta actividad, Emanuel, me gusta mucho. Pero imagínate, a ver, si no me gusta, y estuve más de 15 años sin cobrar nada haciendo, porque además estoy convencida. Hice un ensayo político, me estaba acordando ahorita que hice este documento, cuando estaba en la universidad, que se llama
llamaba la participación de los jóvenes políticos en los procesos electorales. Gana un premio nacional, el primer lugar. Y yo desde ese entonces me convencí de que los cambios estructurales se dan con la participación social, se dan con la educación y las herramientas que la ciudadanía necesita para saber lo que pueden y lo que tienen. Yo nunca, te lo tengo que decir, o sea, yo cuando saqué mi credencial de elector estaba muy feliz porque iba a votar, iba a conocer el proceso. O sea, realmente sí creo que este país puede cambiar. Yo antes lo sentía, sin ser mamá, y hoy siendo mamá estoy convencida de que este país puede cambiar en la participación y en la visión adecuada, con el trabajo de todas y de todos. Nelly Vargas dice, abrazos a Katia, acá la esperamos. Ay. ¿Acá dónde? En el Instituto de la Mujer. En Morena. Le mando un gran abrazo. Se me hace que es en Morena el tema, Nelly, ¿no? Nelly es una mujer que yo respeto y aprecio mucho. Muchas gracias, La Nelly. licenciada Leticia Gutiérrez Ruiz, le mando un saludo afectuoso a la licenciada Katia, mis respetos y mi admiración a ella desde jovencita, entregada al partido, que Dios la bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Leti. Mensajes, muchas gracias. Katia. Rigoberto Hernández Tobilla, persona con discapacidad, te pide una audiencia. Sí, claro. Aquí deja un número telefónico. Con Katia, mucho yo gusto. agradezco mucho hayas venido esta mañana a Telereportaje a compartir con el auditorio esta decisión de vida. Sí. Es, digamos, seguimiento a lo que hace un año, 5 meses inició y que hoy finalmente tiene desenlace y que has planteado como el cierre de un ciclo, Sí. para iniciar otro nuevo que, bueno, pues yo te deseo mucha suerte en lo que venga. Te lo agradezco mucho y permíteme por favor concluir otra vez reiterándote mi aprecio por darme la oportunidad de abrir este espacio y poder yo hablarle a la gente, a la ciudadanía, ser yo la que dé las razones por las cuales tomo una decisión tan importante, porque yo sé que muchos militantes, muchos simpatizantes, muchos ciudadanos, mucha familia mía escucha este importante programa y sabía que este era el espacio. Y concluyo con un mensaje que me parece fundamental. A veces nos quedamos en lugares por miedo a salir de la zona de confort, por miedo a no significar en otros espacios. Pero ese miedo es el que justamente no nos permite crecer, es el que no nos permite justamente ir hacia donde a lo mejor nuestras emociones y mente en armonía nos deben de llevar. Nada vale la pena más que tus propios principios y tu propia congruencia. De hecho, nos compartías, Katia, que aprendiste la lección. Sí. Y entonces yo entiendo que a donde vayas, cuando tomes la decisión, Sí. nunca más quedarte callada. Nunca más. Son las 9 de la mañana con 38 minutos. La licenciada Katia Ornelas Gil, diputada independiente.